Muy buenas tardes a todos y todas. En 2 minutos comenzamos. Pues de nuevo, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Lulu Velasco y soy parte del Instituto de Emprendimiento del TEC de Monterrey, Región Occidente. Muchas gracias por acompañarnos a esta serie sobre inteligencia artificial. Y bueno, antes de dar inicio, les comparto que al finalizar la sesión tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Pueden escribirlos a través del chat y las estaremos haciendo al final de la sesión. Antes de comenzar, queremos mostrarles un video sobre la iniciativa FERLAC Jalisco. FERLAC Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. FERLAC Jalisco trabaja a través de la articulación de academia, sociedad civil, sector público y sector privado en 3 componentes. 1. Es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación en creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. FERLAC Jalisco forma parte de uno de los hubs de FERLAC que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA PASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. FERLAC, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Fabi. Y ahora sí, para arrancar nuestra charla, quiero presentarles a nuestros invitados. Tenemos con nosotros a Alejandra Molina, ella es diseñadora en Google, en donde forma parte de un equipo que diseña el futuro de las herramientas de inteligencia artificial con enfoque en el usuario. Ha trabajado en productos que usan inteligencia artificial para permitir la narración interactiva de cuentos de niños y ayudó a diseñar nuevas experiencias de realidad virtual. Nos acompañan también Mario Guajardo, quien en su trabajo actual se centra en el aprendizaje automático aplicado en Google AI, donde están encontrando nuevas formas de utilizar el aprendizaje profundo para modelar el lenguaje y las conversaciones. También se centra en la inteligencia artificial para el bienestar social y en los esfuerzos de equidad de aprendizaje automático. Y bueno, pues también nos acompaña Pablo Pérez, quien en Google Cloud, enfocado en el mercado mexicano, apoya a diseñar soluciones de industria para atacar los retos más grandes del país, incluyendo la democratización y el acceso a la inteligencia artificial. Pues ahora sí, bienvenidos y los dejo con nuestros asistentes. Gracias, Lulu. Hola a todos y pues muchas gracias por enlazarse a nuestra sesión el día de hoy sobre cómo diseñar productos de inteligencia artificial centrados en las personas. En esta ocasión, como Lulu mencionaba, me acompañan mis colegas Alejandra, que es diseñadora basada en el equipo de Google AI en Nueva York, y también mi colega Pablo, que es ingeniero en el equipo de Google Cloud, y su servidor. También soy ingeniero en el equipo de Google AI basado en California. Pues un gusto estar con ustedes esta hora, tener un momento de platicar. Al final de la charla
va a haber oportunidad de que hagan sus preguntas y estamos muy emocionados de poder tener una conversación alrededor de estos temas. Y la intención del día de hoy, no va a haber código, no vamos a programar y ha sido de forma muy puntual porque queremos de alguna forma que estos temas sean accesibles y tratamos de mantener un lenguaje que nos permita tener una conversación de quizá cuáles son las preguntas que nos debemos hacer a la hora de diseñar productos donde el componente de inteligencia artificial es clave. Y tratamos de traer muchos de los aprendizajes que hemos hecho generando productos y nuevas experiencias en Google y esperemos que les sea de utilidad. Si podemos avanzar a la siguiente slide. El caso de eh, vamos a empezar con unos conceptos claves meramente para tener un lenguaje en común. Como les platicaba, nuestra intención es hacer estos temas accesibles. Y si suena un poco repetidor, si tienen un background un poco más técnico, ténganos un poquito de paciencia. Pero vamos a ponernos de acuerdo y vamos a definir inteligencia artificial como la habilidad de una máquina para imitar las funciones cognitivas de un humano. Y esto es importante porque no están diciendo que tienen funciones cognitivas, sino que las imitan. ¿Y cuáles son ejemplos de estos? A lo mejor cómo traducir de un lenguaje a otro, cómo identificar qué existe en una imagen y demás. También dentro de la inteligencia artificial hay un subcomponente que es el aprendizaje automático, el aprendizaje de máquina o machine learning, que le llaman. Y este subcampo, la diferencia es que, de nuevo, tratamos de imitar estas funciones cognitivas, pero lo hacemos aprendiendo a través de ejemplos o datos, ¿sí? Técnicamente hay un subcampo que es el aprendizaje automático supervisado, donde estos datos tienen una etiqueta generalmente puesta por un humano y es hoy en día el campo que ha tenido más auge y es el que nos vamos a concentrar. Pero eso no quiere decir que muchas de las preguntas o de los temas o de las nociones importantes que queremos resaltar sean solo específicas de esta tecnología. Creemos que aplican a cualquier proceso o producto que creemos donde el componente clave sea alguna decisión que se está automatizando de una manera probabilística. Vamos a ver un ejemplo a qué nos referimos de nuevo, a muy vuelo de pájaro. Cuando hablamos de inteligencia artificial o aprendizaje automático. En este caso, hay tres componentes. La tarea es cómo creamos una aplicación que reconozca una imagen, en este caso, un gato. Entonces, del lado izquierdo tenemos una entrada o el input, que es lo que, digamos, una cámara puede observar, a lo mejor la cámara de un carro autónomo, la cámara de su teléfono, y lo que hace es, al digitalizar esta imagen, pasa después y se le alimenta al modelo. Este modelo ya ha sido entrenado antes. Vamos a hablar del proceso que conlleva entrenar un modelo, pero vamos a asumir que este modelo ya está listo para ser usado. Ponemos esa entrada y lo conectamos a este modelo y el modelo lo que hace empieza a hacer, a recordar las asociaciones. Bueno, recordar no necesariamente recuerda, sino que de alguna manera está entrenado para que en la tercera fase lo mapea un conjunto de categorías predefinidas, ¿sí? En este caso, correctamente, el modelo predice que lo que hay en la imagen es un gato. Entonces, de nuevo, no es tanto como dar una cátedra sobre qué es el aprendizaje automático, simplemente tener un lenguaje a qué nos referimos cuando decimos modelo o cuando usamos el término inteligencia artificial, estamos específicamente hablando de este tipo de tecnologías que hoy en día es lo que tienen más auge. Y en este auge, lo que podemos ver es que las aplicaciones varían muchísimo. O sea, en el lado izquierdo tenemos aplicaciones quizá un poco más triviales como un recomendador de música, pero del lado derecho tenemos aplicaciones que son más complejas y quizá de alto riesgo, como en este caso coches autónomos, pero hay otras aplicaciones en esta categoría que pueden ser aplicaciones médicas, aplicaciones que tengan que ver en el ciclo de vida de contratación o de empleo. Entonces la idea es, entre más experiencias y en esta gama tan extensa de aplicaciones se construyen utilizando la inteligencia artificial, hay una cosa importante que debemos reconocer y que es cuál es el rol de los humanos. ¿Sí? Al tomar decisiones sobre producto, sobre el modelo o sobre los datos que usamos, nosotros como humanos, intencionalmente o no, muchas veces es de manera subconsciente, somos los que definimos cada parte del ciclo de vida de la creación de productos a través de la inteligencia artificial. En concreto, si vemos ese ciclo de vida, la primera parte es que nosotros primero tenemos que recopilar y etiquetar datos de entrenamiento.
Después usamos esos datos para entrenar y evaluar modelos que se construyen. Y por último, lo que tenemos que es generar estas predicciones, digamos, lanzar este modelo dentro de nuestro producto. Y por último, una vez que las personas empiezan a interactuar con nuestro producto, hay un ciclo de retroalimentación que conecta de nuevo hacia los datos y estos datos se realimentan. Pero ¿por qué decía hace un rato que nosotros los humanos somos los que tenemos el rol más importante en este ciclo de vida? Porque como vemos, nosotros somos los que escogemos las fuentes de los datos. Y no, a pesar de que el término diga inteligencia artificial, nosotros lo escogemos, nosotros también escogemos qué métricas le decimos al modelo, cuál es el incentivo. Y por último, nosotros como usuarios somos los que hemos afectado los resultados, ¿sí? Entonces, aunque el término sea inteligencia artificial o aprendizaje de máquina, nosotros como humano somos los que les damos los criterios sobre los cuales la máquina va a escalar su función de optimización o de recompensa. Entonces, si avanzamos a la siguiente diapositiva, en base a esto, lo que decidimos en Google fue, al haber creado tantos productos y al darnos cuenta de cuáles eran los componentes, nos dimos cuenta que la parte humana era una de las partes más integrales sobre las cuales predecía si ese producto iba a tener éxito. Entonces, debido a eso, creamos un equipo multidisciplinario sobre el cual ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Alejandra, del cual nos platicará un poco más en qué consiste este grupo y qué tipo de trabajo hemos hecho que hoy les queremos presentar. Gracias, Mario. Pues sí, como les estaba diciendo Mario, dentro de Google se formó un grupo que estamos buscando la manera de asegurarnos que la inteligencia artificial sea desarrollada de manera responsable, justa e incluyente, muy similar a los objetivos que tiene FAIRLAC. Y estamos buscando que las aplicaciones de Machine Learning realmente resuelvan las necesidades de las personas versus nada más ser como cosas técnicas interesantes. Porque realmente no se trata solo sobre la tecnología, sino el impacto que tienen las personas y, o sea, el impacto que tienen los usuarios y el impacto que las personas tenemos en las cosas que desarrollamos. Entonces, People and AI Research, o PAIR, ha desarrollado muchas herramientas y una de ellas es sí, ahí, otro clic, por favor. Bueno, recientemente se juntaron más de 100 colaboradores de Google y Alphabet para sintetizar todo lo que hemos aprendido de cómo hacer productos exitosos con AI. Entonces, hablaron de la investigación, de las decisiones de producto que tomaron, de las lecciones que aprendieron. Y estos son productos desde cosas como Waymo, a Google Photos, Gmail, Medical Brain, Ads, porque de verdad Google ha estado usando AI en muchos de sus productos y queremos hacerlo de manera responsable. Entonces, el resultado de esta colaboración fue la guía de People and AI. Y la guía es un conjunto de herramientas que pueden ustedes utilizar para asegurarse que el tiempo y recursos que ustedes invierten en desarrollar un producto de AI dé como resultado productos que sí sean útiles y que realmente resuelvan problemas reales. Start my video. Perdón. ¿Ya me pueden ver? Sí. Ok. La guía no es el único recurso que Google tiene disponible para el desarrollo de inteligencia artificial. Tenemos desde los principios de AI, que son los que nos guían cuando estamos desarrollando algo nuevo y nos determinan como nuestros objetivos y las cosas que queremos lograr cuando hacemos AI. Y también tenemos del otro lado herramientas súper prácticas que ustedes pueden usar para desarrollar sus modelos y sus aplicaciones como TensorFlow, MLKit y muchas otras cosas. Entonces el guidebook está en medio porque es lo que nos ayuda a encontrar la manera de aplicar esos principios de AI a realmente algo que podamos implementar en nuestros productos. La guía tiene 6 capítulos que cubren todo el proceso de desarrollo, desde cómo identificamos las necesidades del usuario, cómo las convertimos en datos, cómo comunicamos la confianza al usuario y cómo mitigar errores, o sea, diseñar para errores. Y lo que está muy padre de esta guía es que el contenido es muy práctico. El objetivo es que tú lo leas e inmediatamente puedas aplicarlo a tu proyecto. La guía tiene como actividades y worksheets, ejercicios que pueden descargar, imprimir y resolver con su equipo para tener discusiones importantes sobre cómo va a funcionar su
su modelo. Como tenemos un rato juntos, no nos da tiempo de realmente cubrir todo lo de la guía, pero vamos a explorar unos cuantos conceptos de una selección de capítulos que creímos que serían útiles cuando se está empezando, o sea, cuando se está considerando si se debe utilizar AI en su producto o cuando se está empezando a utilizar. Entonces, el primer paso es realmente identificar si necesitamos usar AI. Y esa es una pregunta muy importante que debemos de hacernos en vez de asumir así como, sí, vamos a usar AI. Entonces, para esto es importante identificar cómo se conectan las necesidades de los usuarios con las fortalezas de la inteligencia artificial, porque realmente AI no es bueno para todo. Hay cosas en las que es muy buena y hay cosas en las que no. Hay que anticipar y considerar el costo de los errores, porque el sistema no puede ser perfecto. Siempre va a haber errores y tenemos que entender qué es lo que pasa cuando esos errores suceden. Y tenemos que definir el éxito, qué es lo que nosotros llamamos éxito para nuestro modelo y qué es lo que vamos a optimizar. Y para esto les recomendamos facilitar discusiones con sus equipos multidisciplinarios, que esta decisión no debe de tomarla una persona sola que está programando y nada más optimizar el modelo para que sea más rápido, sino que hay que pensar qué es lo que queremos optimizar, que sea lo que el usuario necesita. Entonces, tenemos que pensar, ok, ¿cuál va a ser nuestra definición de éxito? Y ahí es importante cambiar nuestra mentalidad de la pregunta como técnica de, ok, ¿cómo uso esta herramienta? ¿Cómo puedo usar la inteligencia artificial para tal? Y más bien, lo que debemos preguntarnos es cómo podemos resolver X siendo el problema que tus usuarios tienen. Y entonces, ya que sabemos cuál es el problema que queremos resolver, ya nos podemos preguntar, ok, ¿puede la inteligencia artificial ayudarnos a resolver este problema de manera única o hay algunas otras alternativas que podamos usar? Y entonces, para esto, aquí hay como algunas situaciones en las que les podemos decir que un enfoque de AI es probablemente mejor que un enfoque tradicional y hay otras en las que no lo es. El énfasis en probablemente, porque como todas las buenas reglas empíricas, no aplican para todo. Entonces, nada más es como una guía para empezar a tomar esas decisiones. El AI es probablemente mejor para casos como de detección de anomalías, por ejemplo, cuando queremos detectar fraudes en tarjetas de crédito. Entonces sabemos los patrones de comportamiento de nuestros usuarios y cuando un cliente hace un cargo muy raro, decimos esto está curioso y entonces el AI es muy bueno para hacer eso en vez de tener que definir reglas manualmente para todo. Cuando queremos personalización, por ejemplo, cuando queremos recomendar cosas, si ya sabemos cuáles son tus gustos de música, recomendarte cosas que te puedan interesar. Predicciones de futuros eventos. Esto, por ejemplo, se usa en aplicaciones financieras para saber si los stocks suben o bajan. Y entonces necesita muchísima información para realmente tomar esas decisiones. En cosas de comprensión del lenguaje natural, porque realmente procesar la pronunciación, la entonación, todas las reglas gramaticales, diferentes usos de las palabras. Es muy difícil que nosotros programemos todo eso manualmente, pero podemos entrenar a modelos que se comuniquen similar a nosotros. Hasta ahora no igual, pero similar a nosotros, con AI. Y finalmente, también cuando queremos escalar, por ejemplo, si nos imaginamos que tuviéramos que hacer una cosa manual para entender inglés, pues, y quisiéramos hacer para entender español después, tendríamos que escribir todas las reglas otra vez. Pero en cambio, si hacemos un modelo de AI, será posible que expandamos nuestro sistema para soportar nuevos datos y empezar a soportar otros idiomas, entender otros idiomas. Probablemente no es tan bueno usar AI cuando los errores son costosos y hay veces en los que AI te puede ayudar a darte más información para evitar esos errores, pero quizá no conviene automatizar cuando los errores son costosos y la ganancia no es suficientemente alta para que valga la pena. Espérenme un segundo. Sí, cuando necesitamos transparencia, es porque el problema es que el AI es una caja negra. Le metes datos y entonces empieza a hacer relaciones y tomar decisiones, pero cuando nosotros programamos si X, entonces Y, tenemos muchísimo más control y sabemos exactamente cuando nos dan un resultado de dónde vino y por qué. Entonces es más fácil modificarlo.
cuando estamos haciendo cosas con AI, hay veces que es mucho más difícil y han habido, o sea, existen problemas en los que si estamos usando AI para determinar a quién le damos crédito, pues si nuestra data tiene prejuicios, nuestros datos tienen prejuicios, entonces nuestro modelo va a tener prejuicios también. Entonces, también cuando necesitamos predictibilidad, igualmente, si queremos que siempre que pase una cosa, si siempre X, entonces Y, es mucho más fácil nosotros escribir manualmente todas esas reglas y definirlas. Y también hay veces en que las personas no quieren automatizar procesos, no quieren, o sea, si hay algo que yo disfruto mucho, yo no quiero que alguien lo haga por mí, ya sea porque estamos disfrutando mucho de hacer unas tareas o porque tengo como preferencias específicas que no puedo comunicar directamente al AI, ya sea, por ejemplo, si estoy planeando un viaje, yo no quiero que el AI planee el viaje completo, quizás sí que me dé recomendaciones, pero yo quiero ser la que tome la decisión al final. Bueno, y ya que tenemos como una noción sobre en qué casos de inteligencia artificial es una buena herramienta, podemos ver cómo aplicaríamos esto a un producto real. Entonces, les quiero platicar un poco de Readalong. Readalong es una aplicación que ahorita está todavía en desarrollo, en beta, y está está en evolución, no es un producto final, pero es una aplicación que usa voz para enseñar a los niños a leer. Entonces, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y entonces el niño le aparece un cuento, lo empieza a leer en fuerte, la aplicación lo escucha y le dice, muy bien, o hay que practicar, y entonces le va recomendando que haga cosas para ir mejorando cuando falla y practicando sus errores. Pues Readalong surgió a partir de unos estudios que se hicieron en India, intentando identificar barreras para la alfabetización. Encontraron que había como falta de acceso a recursos educativos, como por ejemplo, no necesariamente tenían acceso a libros, a dispositivos, a internet, a luz. No, hay límites en la infraestructura, hay veces que los niños no podían ir a la escuela o no había suficientes instructores para darles la atención que necesitaban. O a veces hay barreras externas, como que los padres no tienen el conocimiento para ayudar a los hijos o los hijos necesitan ayudar en casa, entonces no le dan prioridad, no pueden darle el tiempo y esfuerzo que necesitan para realmente aprender a leer. Y entonces el equipo de Readalong como que consideró todas las limitaciones y desarrollaron esta aplicación. Y acabaron usando una versión del Google Assistant que no necesita conexión, entonces corre en el dispositivo y entonces les va dando retroalimentación a los niños conforme van leyendo. Así pueden practicar sin que haya un instructor que los esté ayudando en todo momento y entonces pueden ellos seguir avanzando. Y, por ejemplo, es algo bueno, bueno, yo me imaginaría que sería bueno tener esto ahorita que todos los estudiantes bueno, muchos estudiantes, al menos en México, están aprendiendo por televisión. Está muy bien que puedan tener un poco de retroalimentación de cómo están haciendo su trabajo. Hasta ahora los primeros resultados han sido muy positivos. Vimos que los participantes, 64% de los participantes con acceso a la aplicación mejoraron su competencia de lectura. Y pues se lanzó la aplicación en el Play Store y está en beta, todavía está evolucionando y se han expandido pruebas pilotos a diferentes regiones y con más colaboraciones, diferentes partners. Entonces, la pregunta que nos queríamos hacer en este proyecto fue cómo podemos resolver el acceso a la comprensión de lectura. ¿Cómo podemos hacer que todo el mundo pueda aprender a leer? Y entonces, ya que sabemos, ok, ese es nuestro objetivo, hay que preguntarnos si ella es la solución adecuada. En este caso decidimos que sí, porque necesitábamos comprensión del lenguaje natural para entender lo que la persona estaba diciendo y queremos escalar. Entonces, la idea es que Readalong debe funcionar en diferentes lenguajes, en diferentes regiones y el catálogo de libros de historia siga creciendo y esto nos da la infraestructura necesaria para poder seguir avanzando y llegar a más personas. Entonces, regresando a la metodología, es importante preguntarnos si existe una definición clara de éxito para la cual podamos optimizar. Y es importante elegir métricas orientadas a las personas. Vamos a meternos más en cómo podemos visualizar el éxito. Esto es una matriz de confusión.
creo que no está cargando todo en la slide, pero bueno. En una matriz de confusión, básicamente, para saber si un modelo está teniendo éxito o no, puedes poner tus datos de referencia, o sea, lo que consideramos la realidad, y luego la predicción de inteligencia artificial. Cuando estos coinciden, que en este caso decimos, esto sí es un lápiz, y dijo que sí es un lápiz, entonces es un verdadero positivo. Cuando las cosas coinciden que sí son, y el modelo dice que sí, o que no son, y el modelo dice que no, entonces esos son verdaderos positivo y negativo, todo funciona bien, nos encantaría que todo fuera así. Pero cuando el modelo se equivoca y es sí dice no o es no y dice sí, esos son los falsos positivos y falsos negativos que siempre tenemos que considerar porque por más que intentemos, siempre van a existir estos casos en nuestras aplicaciones. Y el impacto que tiene un falso negativo y un falso positivo es diferente dependiendo de la aplicación. Hay veces que es mucho más grave un falso negativo que un falso positivo y hay veces que es al revés. Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto a Read Along. En Read Along, imaginemos que el niño dice había una vez y el niño dice había una vez. Perfecto, muy bien. Y entonces el niño lo pronuncia correctamente y le decimos buen trabajo, súper. Ahora, ¿qué pasa si el niño, o sea, que dice había una vez y el niño dice había un pez, o bueno, lo que sea? Entonces el niño lo pronunció mal, nos dimos cuenta, le dijimos hay que practicar más. ¿Cuál es el impacto para el usuario? Pues todo muy bien, es exactamente lo que estábamos nosotros esperando. Ahora, ¿qué pasa cuando el modelo se equivoca? El niño pronuncia incorrectamente, dice "aba una vez" y el modelo le dice buen trabajo. Eso claramente no es ideal, porque el estudiante es validado por equivocarse, entonces no mejora, puede haber problemas a largo o corto plazo, pero también finalmente no está frustrando al niño y el niño va a seguir avanzando. Bueno, eso esperamos. Sin embargo, si tenemos un falso negativo, que en este caso sería, imagínense que el niño lo dice bien, dice había una vez, el niño dice había una vez y le decimos que lo hizo mal. Eso es muy desmotivante. Entonces, no solo estamos confundiendo al niño y dando la información incorrecta, sino que además estamos quitándole las ganas de aprender. No sé si les ha pasado, si juegan algún videojuego, pero cuando juegas un videojuego y lo haces bien y te mueres, da mucho coraje. Ese es el momento en el que sueltas el control y dejas de jugar. Bueno, pero eso, cada quien tendremos experiencias diferentes. Pero entonces, como vimos, en este caso, los falsos negativos son bastante más graves que los falsos positivos. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto? Pues nos encantaría decir, evitemos los errores y siempre estemos bien, pero siendo realistas, eso no va a ser posible. Entonces, vamos a hablarles sobre cómo optimizar para precisión o recall. Recall es recuperación, pero no se traduce muy bien, entonces lo dejamos en inglés. Y siempre vamos a tener que, cuando decidimos que optimizar, tenemos que hacer un compromiso porque sabemos que no vamos a estar perfectos siempre. Y esta decisión va a tener un muy alto impacto en la experiencia de tus usuarios. Entonces es muy importante que se discuta también con el equipo. Y entonces vamos a ver qué significa optimizar para cada uno. Cuando optimizamos para precisión, que eso es lo que suena bien, ¿no? Como que decimos, ay, que sí queremos ser precisos. Aquí necesitamos que cargue, porque esto ahora sí necesito ver la visualización. Pero bueno, cuando optimizamos para precisión, lo que hacemos es que solo decimos que está bien cuando nos consta que está bien. Entonces, somos muy exigentes en la selección de los positivos. Ah, mira, ahí está. Entonces, podemos ver, imagínense que ese círculo es nuestro modelo y esas caritas son los datos. Entonces, las caritas felices son positivos y las caritas asustadas son negativos. En este caso, como ven, como nuestro círculo es bastante chico, entonces, pues hubo algunos positivos que se quedaron afuera. Lo bueno es que cuando decimos que algo es sí, sabemos, bueno, casi sabemos que es un sí, pero lo malo es que hay positivos que se quedan solitos, o sea, que se quedan ahí nosotros. En el caso de Read Along, por ejemplo, sería que hay veces que el niño lo hizo bien y nosotros creímos que lo hizo mal. Y optimizar para recall es diferente, es como lanzar una red más grande, hacer un círculo más grande, y entonces tenemos un poco el problema contrario, porque lo que pasa es que ahí lo que queremos es que no queden negativos, o sea, es capturar a todos los positivos posibles.
Entonces, si capturamos a todos los positivos posibles, significa que vamos a aceptar algunos negativos que van a estar equivocados. En el caso de read along, lo que estamos diciendo es, estamos capturando todo lo posible y eso significa que va a haber veces que les digamos buen trabajo cuando lo hicieron mal. Y entonces, con read along decidimos que lo mejor era usar recall porque realmente no queremos desmotivar a nuestros usuarios. Entonces, finalmente, dejando este tema, tenemos una definición clara de éxito en read along, ¿sí? Nuestra definición es, queremos enseñar a leer y para eso necesitamos reconocer correctamente lo que los niños han leído, sabiendo que eso no va a ser perfecto siempre. ¿Qué vamos a optimizar? Lo que queremos optimizar es motivar al usuario, entonces queremos evitar los falsos negativos. Por lo tanto, vamos a optimizar, hacer una optimización de recall en vez de precisión. Y bueno, finalmente nada más para sintetizar lo que dije, podemos decir, primero tenemos que identificar las necesidades de los usuarios con las fortalezas de inteligencia artificial. En este caso, decidimos usar AI porque queríamos escalar y porque queríamos reconocimiento del lenguaje, y eso era algo que no podíamos resolver de otra manera. También anticipamos el impacto de los falsos negativos y los falsos positivos para el usuario. Nos dimos cuenta que los falsos negativos en este caso eran mucho más graves. Y finalmente definimos lo que nosotros considerábamos éxito y que íbamos a optimizar. Y entonces optimizamos evitar los falsos negativos, haciendo como optimización a recall en vez de precisión. Y bueno, ya que decidimos que la IA sí tiene valor único en este caso, vamos a ver, Mario nos va a platicar de cómo traducir las necesidades de usuario a los datos que necesitamos para hacer el modelo. Gracias, Alejandra. Y como lo mencionaba Alejandra, una vez que decidimos que la inteligencia artificial provee ese valor único a esa necesidad de usuario, el siguiente desafío es averiguar qué datos de entrenamiento necesitamos para asegurarnos que el uso de la inteligencia artificial pues, sea exitoso y finalmente resuelva esa necesidad de usuario, porque al final va a resolver algo, ¿no? O sea, es un problema técnico, lanza la solución técnica, va a resolver algo, pero no siempre es esa necesidad. En la guía a este paso le llamamos traducir las necesidades de usuario en datos. Y ojo, por ahí, en esta etapa a mí me ha tocado a través de nuestra aceleradora de startups trabajar con muchas startups en Latinoamérica en los últimos 2 años, y muchas de las organizaciones con las que llegamos siempre sale una desarrolladora y un desarrollador que dice, oye, Mario, Alejandra, Pablo, tengo estos datos, ¿cómo les saco jugo? Y esa es, digamos, la parte de la perspectiva de la que iniciamos. Y el reto es, al adoptar este enfoque de tener la tecnología primero, tenemos el riesgo que para cuando nos damos cuenta, muchas veces terminamos perdiéndonos de cuál era el enfoque de ese usuario y cuál era la necesidad. Entonces, por eso en la guía, si podemos avanzar a la siguiente, perdón, dividimos esto en 4 preguntas importantes que nos debemos de hacer para asegurarnos que no nos perdamos de vista de esa necesidad del usuario que tiene. La primera es, ¿cómo podemos alinear esas necesidades del usuario a las salidas del modelo que queremos entrenar? Después tenemos estas salidas del modelo que ya decidimos alineadas a la necesidad de usuario. ¿Qué tipos de datos ocupamos para que satisfazcan un modelo que pueda tener ese tipo de salidas? Después de eso es, bueno, ¿dónde están los datos? ¿Cómo los podemos obtener? Si los tenemos, ¿cómo los podemos analizar, limpiar, balancear de tal forma que sean diversos y confiables? Y por último, como saben, en Machine Learning, en inteligencia artificial, el primer modelo que lanzas a veces no siempre es el mejor, pero va mejorando a través del tiempo en la medida que está siendo usado. Entonces, ¿qué tipo de procesos llevamos para afinar estos modelos conforme marcha el tiempo y hacerlo de la mejor manera? Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es alineación. Entonces, en el lado izquierdo partimos de la necesidad de usuario, ¿no? En el caso, nos platicaba Alejandra de la aplicación de Read Along, la necesidad de ese estudiante que a lo mejor ahorita está aprendiendo por la televisión, dice, bueno, quiero ayudar a cómo pronuncio bien el español. Y a propósito, esta aplicación de Read Along que lanzamos es bilingüe, ¿no? Entonces, a lo mejor la pueden usar para empezar a pronunciar inglés, ¿no? Pero al final del día es quiero
saber que esta aplicación me ayude a mejorar mi pronunciación en el idioma que escogí. Entonces, cuando empezamos a ver, oye, ¿qué tipo de inteligencia artificial ocupamos? De nuevo, aquí muchas veces uno habla con desarrolladores, científicas o científicos de datos, y a veces nos empiezan a hablar, oye, ¿qué tipo de arquitectura de red ocupo? ¿Ocupo una red convolucional? ¿Ocupo una red de regresión? ¿Un GAN? Y aquí lo que tratamos de hacer es no salirnos de la necesidad del usuario. Y la forma que ayudamos a eso es simplificar el proceso, es decir, solo queremos saber qué salida va a tener el modelo. No nos interesa mucho en esta fase cómo el modelo ha sido interpretado, cuál es la salida y reducir la conversación para mitigar el riesgo que paramos de perspectiva. Entonces, en este caso, la salida del sistema de AI es simplemente dos cosas. Que al estudiante le diga, oye, buen trabajo, si lo hiciste bien, o que le dé un tipo de retroalimentación si necesita mejorar la pronunciación. Por último, ahora sí vamos y decimos, bueno, tenemos estas salidas del sistema de inteligencia artificial, que en este caso, digamos, es una decisión binaria, si tu pronunciación fue buena o no. ¿Qué tipos de datos tenemos disponibles y pueden apoyar a este tipo de modelo con este tipo de tarea que tiene que aprender, ¿no? Cosas como pronunciaciones, diferentes acentos, a lo mejor ruidos en el fondo, ¿no? Si alguien está cocinando o está haciendo algo, diferentes tonos de voz, volúmenes. Y también dejar esta última parte que son puntos ciegos, cosas que no sabemos, que ni siquiera sabemos, también asumir que a lo mejor nos falta algo. Ahorita vamos a ver cómo podemos de alguna forma mitigar esos puntos ciegos. En el caso de Read Along, empezamos, como nos compartía Alejandra hace un rato, usando una versión del modelo de Google Assistant que ha escuchado millones de voces en muchísimos idiomas alrededor del mundo, y era necesario tener algo así, pero no era suficiente. Aparte de eso, recopilamos y tomamos fuentes de historias diversas alrededor del mundo de alguna forma para también aprender el dominio y no solo aprender a escuchar, sino aprender a escuchar cuando una persona está narrando una historia, y esa sutileza puede hacer la diferencia en la experiencia del usuario. Entonces, hablando de datos, es importante tener en cuenta la diversidad de los datos. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidados, como decíamos al inicio en la introducción, nosotros como humanos somos los que decidimos esas fuentes, las métricas, los modelos. Entonces, lo que puede terminar pasando, así como metemos nuestros juicios y nuestro criterio, puede haber el riesgo que también consciente o inconscientemente metamos nuestros sesgos humanos en este flujo de creación de productos. Entonces, para ilustrar, sé que estamos por videollamada, les voy a pedir que cierren sus ojos, no le pongan mute a mi voz para que me escuchen. Imaginen un zapato, ¿sí? Imaginen un zapato, véanlo, vean de qué color es, véanlo de qué material está hecho. No les digo que trate de identificar a qué huele, ¿verdad? Porque luego a lo mejor vamos a terminar aquí en problemas. Ok, ahora sí, abran sus zapatos y ¿quién se imaginó un tipo de zapato como el que vamos a ilustrar, que es ¿quién se imagina un zapato formal? Un zapato así de oficina, un zapato, digamos, más, pues un zapato formal. Bueno, ok. ¿Quién se imaginó, digamos, un tenis, un zapato deportivo? ¿Sí? Y por último, ¿quién se imaginó un tacón? ¿Sí? Entonces, si estuviéramos en vivo y cuando hacemos ese tipo de dinámicas en vivo, vemos que al final las manos no se levantan en la misma proporción, pero a pesar que es algo tan sencillo y que hasta ahorita que hablamos de cómo huele el zapato nos dio risa, son cosas muy serias. ¿Por qué? Porque vamos a empezar que vamos a crear una aplicación muy sencilla y un tanto, digamos, arbitraria, que en este caso es, vamos a desarrollar un producto que reconozca si un zapato está en una foto, ¿no? Pero imagínate que como humanos no estamos conscientes de estos sesgos, que estamos predispuestos a pensar cierto tipo de zapatos. A la hora de escoger estos datos, es posible que incorporemos errores de inclusión o de exclusión. Pero tú nos dirás, no, Mario, este problema es muy abstracto, dame datos, ver que esto es cierto. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, en Google lanzamos un juego que se llama Quick Draw, en español quiere decir dibuja rápido, no sé si alguno de ustedes lo han usado, y la idea de este juego era que la gente dibujara con su tablet o con su ratón, cualquier dibujo, y tenía un sistema de inteligencia artificial que estaba entrenado para de alguna forma detectar ese tipo de dibujos a lápiz, ¿no? Y la idea era como un juego en el que qué tan rápido puede ser un dibujo para ver qué tanto la computadora se tardaba en identificarlo, ¿no? Entonces había como este gamification de qué tan rápido y bien dibujo y qué tan rápido
el IA me entiende. Wow, mi Google Assistant aquí empezó a hablar. Yo creo que dije Google. Dice, disculpa, no te entendí. Podemos decir que era una muestra un tanto representativa, pero surgieron varias cosas interesantes. Una, regresando al tema de los zapatos, tenis. Como la gente empezó a dibujar tenis, el modelo que se reentrenaba con los datos que iban surgiendo, al final del día solo reconocía tenis. Si dibujabas un zapato, un tacón o algo, no lo reconocía. Esta es la parte importante. Aquí el equipo se dio cuenta de esto y tuvo que hacer el trabajo hormiga de ir a recopilar otros ejemplos y contraejemplos que complementaran estos sesgos y empezar a traer tacones, zapatillas y lograr hacer que este modelo no amplificara estos sesgos, ¿no? Entonces, esto, a pesar que es un ejemplo tan sencillo, fue la forma. Ahora nos preguntas, bueno, pero ¿cómo podemos hacer para detectar estos errores? Bueno, siguiendo con este tema de Quick Draw, vamos a hablar ahora de sillas, ¿sí? Lo que ahorita que aparezca en la pantalla van a ver es un traslape de cientos de sillas que fueron dibujadas en muchos países. No aparece la ilustración, pero ahorita en un momento va a aparecer. En lo que aparece, la idea es que digamos, la primera forma de identificar qué tipo de sesgos existen en los conjuntos de datos es dividirlos por grupos. En este caso los dividimos por zonas geográficas. Y si se fijan en estas sillas, que es ese traslape de cientos, pero se ve un poquito borrosa, empiezan a identificar ciertos patrones, ¿sí? Si se fijan, por ejemplo, en Corea, la silla se ve como en tercera dimensión, en Brasil se ve como que es de lado, en Sudáfrica como de frente. Entonces, si uno se fija, o sea, la silla es un objeto tan neutral y genérico, y nos podríamos atrever a decir lo que así es, y hasta cierto punto universal, pero aún así, en diferentes regiones, se percibe de manera diferente, ¿no? Entonces, el punto aquí es ver cómo una forma práctica de identificar los sesgos es dividirlo por secciones. En la siguiente diapositiva vamos a mencionar varios recursos que tenemos. Como esta es una charla un tanto introductoria, hay muchísimos recursos que pueden ver en la guía, en los cuales hacemos referencia. En este caso, en la pantalla, ustedes ven una herramienta que se llama Facets, que te ayuda precisamente a dividir estos conjuntos de datos de manera visual. Hay otra herramienta que se llama What If, que quiere decir qué si hago esto, que te permite, sin reentrenar el modelo, visualmente decir, oye, ¿qué pasa si cambio esta categoría? ¿Cuál es el impacto al final? Y hay muchas otras herramientas más. Yo que trabajo en lenguaje, hay una herramienta que te permite entender el texto y si cambias una palabra, qué tanto afecta. Y encima de todo eso también publicamos muchos artículos de investigación y de difusión. Por ejemplo, mi equipo sacamos un artículo que se llama las incorporaciones de texto o embeddings de los modelos de lenguaje tienen sesgo y por qué es importante saberlo, y da consejos prácticos para desarrolladores, cómo identificarlos y cómo mitigarlos. Entonces, en esta sección que hablamos de cómo traducir esas necesidades de usuarios en datos, vimos 4 conceptos importantes. El primero fue cómo alinear esas necesidades a las posibles salidas de la inteligencia artificial. El segundo es cómo conectamos esas salidas a los datos que necesitamos conseguir, pero después es cómo conseguimos esos datos y cómo nos aseguramos que sean diversos y confiables. Y por último, cómo en esa actividad que se generan nuestras aplicaciones, como el caso de los zapatos que vieron que identificó un tenis, no es solo como, oye, agarra todas las imágenes y méteselas al modelo y saca la versión 2, ¿no? O sea, hubo ese problema porque no le metimos ojo, es cómo afinar el modelo y es un ejercicio no trivial. Entonces, hay mucho más que profundizar en este sentido, pero ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Pablo, que él nos hablará de la última parte de explicar cómo le explicamos al usuario qué inteligencia artificial está en el sistema, cómo ayudamos, cómo sabemos qué es lo que el usuario espera en ese sentido, y hay mucho que hablar al respecto. Te cedo la palabra, Pablo. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Ale. Feliz, contento de estar con ustedes. Y, ok, cool. Construimos un sistema de inteligencia artificial y ya funciona.
Felicidades. Pero el día de hoy tu producto puede ser utilizado incorrectamente o puede ser inútil si nosotros comunicamos a nuestros usuarios las cosas de manera de las que ellos no van a entenderlo. Entonces, ¿cómo podemos identificar situaciones que hagan que el usuario confíe muy poco o confíe mucho en el sistema? También tenemos que preguntarnos cómo vamos a identificar qué espera el usuario de cómo va a funcionar esta inteligencia artificial y finalmente cómo vamos a comunicar al usuario la confianza sobre el resultado. Es decir, si el modelo está muy seguro de la predicción o quizás no tanto, ¿vale? Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que existe un espectro de la confianza. Los productos de inteligencia artificial están basados en estadística y en probabilidad, como por ahí lo mencionó Ale al inicio, así que el usuario no debe necesariamente confiar en ellos completamente. La recomendación de nosotros es que esté basado en explicaciones del sistema, también conocidos como ciertos modelos mentales. El usuario debe ser capaz de saber cuándo confiar en la predicción y cuándo puede utilizar su propio juicio. Podemos tener sesiones de lluvia de ideas para determinar qué tipo de interacciones, qué tipo de resultados, y las correspondientes explicaciones pueden reducir, mantener o inflar la confianza en el sistema. Idealmente, no deberíamos de caer en algún punto en este espectro entre que el usuario no confía o el usuario confía demasiado, ¿no? Entonces, el punto medio, ese punto dulce, ese punto intermedio que todos estamos buscando, ese balance, es la confianza calibrada. Ahí es donde queremos que nuestros usuarios estén. Ahí es donde los usuarios pueden utilizar su propia inteligencia para corregir a la inteligencia artificial. Y vamos a ver un par de ejemplos de cómo podríamos hacer esto, ¿vale? Entonces, para construir confianza calibrada, hay 3 componentes clave que nosotros nos tenemos que hacer ciertas preguntas. El primero es considerar cuál es la relación riesgo-beneficio, y esto va a ser situacional a tu usuario. ¿Cuáles son las consecuencias si tu usuario confía de más en la recomendación o si el usuario ignora una recomendación tal vez basado en ciertas malas experiencias previas? Por ejemplo, vamos a pensar en una aplicación de navegación asistida, estilo tal vez Google Maps o algo por el estilo. Quizás no todo el tiempo necesitamos explicar el tiempo de llegada, sobre todo cuando estamos haciendo paseos muy rutinarios, como por ejemplo ir a la oficina, ir al mercado o algo por el estilo. Por otro lado, si el usuario se está trasladando, vamos a pensar a un aeropuerto o algo por el estilo, donde el riesgo puede llegar a ser más alto, no queremos que pierda ese viaje y la frecuencia de estos eventos puede llegar a ser menor, entonces ahí es donde quizás necesitamos revisar qué tipo de información el sistema le puede mostrar al usuario para explicar sus limitantes. En este caso, por ejemplo, podría ser que la información del tráfico únicamente se refresca una vez por hora, ¿vale? Entonces, la segunda pregunta calibrando la confianza es, ¿qué datos del sistema están impactando la confianza en la situación? Si la funcionalidad le faltan datos, puede derivar en generar poca o generar mucha confianza. Por ejemplo, si una aplicación de recomendación de música sugiriera que puede hacerle frente a las necesidades de todos los amantes de la música, pero no estuviera entrenada en música, vamos a pensar, ranchera, que es un género musical medio famoso en México, esto podría fácilmente destruir la confianza de muchos usuarios. No me da lo que yo necesito, no me da lo que yo quiero, esta cosa no funciona, la voy a dejar de utilizar. Entonces, vamos a tomar otro ejemplo, siguiendo la aplicación de navegación, ¿no? Normalmente le pedimos al usuario que acepte algunos términos y condiciones. Y quizás esos términos y condiciones van a incluir la habilidad de que esta aplicación pueda acceder al calendario del usuario, para que podamos notificar 5 minutos antes de que tenga que salir de casa para llegar a una cita. Entonces, si el usuario no lee que permitió el acceso a esta aplicación de navegación hacia su calendario, esta situación podría ser muy sorpresiva. Podría sospechar de las fuentes de datos de la aplicación o podría confiar de más y pensar que tiene acceso a toda la información del calendario de manera implícita. Entonces, ninguno de estos dos resultados son el nivel adecuado de confianza. No sé si de repente ustedes han hablado con una amiga, algún amigo, y dicen, híjole, es que estaba hablando en voz alta que quiero comprar algún artículo y me salió en mi red social. Entonces, ahí es cuando empezamos a pensar que nos están espiando, ¿no? Ese también es otro ejemplo. Entonces, una manera de explicar esto de atacar esto es explicar la integración que tenemos con las fuentes de datos. Por ejemplo, que el app de navegación sabe sobre la cita
como parte de la notificación y proveer una opción para que el usuario pueda elegir no compartir estos datos en el futuro. Y algo interesante o algo muy importante es que la regulación de ciertos países pueden requerir que este tipo de explicaciones sean parte de tu solución. Entonces, finalmente, la tercera pregunta es, ¿qué conocimiento del usuario está impactando la confianza? Es igual de importante que el conocimiento, entender el conocimiento que el usuario tiene y cómo lo trae a la ecuación al momento en el que estamos tratando de resolver un problema. Si tenemos usuarios que son expertos en materia, podrían llegar a tener un nivel de escrutinio mayor sobre una predicción, quizás comparado contra un usuario que no es experto y termina confiando en el modelo por falta de conocimiento previo. Y lo podemos bajar a temas tan rutinarios como la aplicación de navegación o el Google Maps. Imaginemos que quizás tenemos diferentes perfiles de usuario, donde pensamos que tenemos un conductor de un taxi que se la pasa en su carro todos los días, a todas horas, y que conoce muy bien los patrones del tráfico, pues porque evidentemente es con lo que trabaja día con día, a quizás una persona que rara vez conduce o que está visitando un nuevo lugar. Entonces, no tenemos que pensar que nuestro usuario tiene que ser como experto en materia y tiene que ser algo súper avanzado. También para casos rutinarios del día a día, pues también sucede y también lo tenemos que tener en consideración. Bueno, en el contexto de Read Along, tenemos algunas características. ¿Cómo vamos a calibrar la confianza? Tenemos características. Primero, el riesgo es alto. Como bien decía Ale, no queremos que un niño desarrolle un sesgo negativo hacia la lectura si lo estamos corrigiendo de más, aun cuando hace las cosas bien. Los datos del sistema son los dialectos. Los usuarios se pueden frustrar si el modelo de procesamiento del lenguaje natural no está entrenado en su dialecto local, en este caso quizás español latinoamericano. Y el conocimiento del usuario en el contexto de falsos positivos o negativos, dependiendo del nivel de pronunciación del usuario, pues los niños se pueden desalentar si la aplicación los corrige de más o de menos. Entonces hay que tener esto como muy en cuenta. Esto nos lleva a pensar en el nivel de confianza del modelo. El nivel de confianza es una medida estadística de qué tan certero es el resultado de una predicción. Entonces, la recomendación es que aparten suficiente tiempo para hacer pruebas y determinar si mostrar el nivel de confianza es benéfico o no para los usuarios y para la funcionalidad que estemos desarrollando. Puede que decidan no mostrar el nivel de confianza. Ya hay algunos escenarios donde quizás no vamos a querer hacerlo. Quizás no impacta el proceso de decisión del usuario. A veces mostrar información granular puede llegar a ser confuso si no entendemos cuál es el impacto sobre la decisión. ¿Qué debería hacer yo, por ejemplo, si el sistema está 85.8% contra un 87% de certeza en la predicción? Ese 1.2 porcentual, ¿qué me da? ¿No? Entonces, quizás a veces nada más metemos mayor complejidad al momento, con las mejores intenciones de dar transparencia. Y mostrar el nivel de confianza del modelo también puede llegar a generar falta de confianza, puede desviar la atención de los usuarios con poca experiencia o conocimiento, y hay que reconsiderar cómo mostrar el nivel de confianza o quizás ocultarlo puede llegar a ser mejor en ciertas ocasiones. Una confianza alta que puede llegar a ser medio engañosa en la predicción también puede generar que el usuario acepte el resultado ciegamente. Pues me está diciendo que está muy seguro, entonces ni siquiera lo voy a pensar, no voy a meter mi propio juicio, lo voy a aceptar ciegamente. Entonces, vamos a ver algunas maneras que podemos utilizar para mostrar confianza. Y aquí, como disclaimer, no existe una solución de caja o de defecto. Cada producto que ustedes desarrollen el día de mañana, pues van a necesitar intentarlo de diferentes maneras. Entonces, vámonos de izquierda a derecha. Consideremos algunos patrones de diseño para mostrar confianza. El primero es un modelo categórico. Imaginemos una aplicación de música que te enseña las canciones que más se parecen a lo que te gusta y una sección de podría gustarte y una sección de si te sientes aventurero, pues ahí está la tercera mejor coincidencia. Después tenemos una elección de diseño de N mejores. Imagínate una búsqueda en Google Maps que le preguntas por una gasolinera en tu camino y te da los primeros 5 resultados que te queden más cerca de la ruta, pero quizás el que te ponen más grande es el que más te queda cercano, ¿vale? Después, un valor, una forma de representación numérica. Imagina que estás buscando un hotel y sabemos que tú como usuario tienes ciertas preferencias y ciertos requisitos. Entonces, cuando te dan ciertas opciones, pues es importante que tú puedas identificar rápidamente qué tanto te puede llegar a gustar un lugar contra otros, ¿no?
Y finalmente, la visualización de datos. Estas son bien especializadas para ciertos casos de uso. Por ejemplo, un modelo que puede ser predicciones del clima, o la semana siguiente puede mostrar una gráfica de cómo va a cambiar la temperatura por día, incluyendo un rango de error, y acaba mostrando un área en vez de una línea, ¿no? Entonces, para Read Along, cuando el equipo decidió cómo podemos mostrar la confianza del modelo, ellos decidieron no mostrarla, siguiendo el patrón o siguiendo la recomendación de que quizás iba a ser muy confusa para el usuario saber que el modelo está a 60 o 80 o lo que sea por ciento seguro de que tuvo una pronunciación adecuada. Entonces, para este caso en específico se decidió no mostrar confianza, también es una opción, pero hay otros que también se recomienda que le demos al usuario este tipo de visibilidad. Entonces, recuerda, hay que listar las interacciones y las experiencias que pueden reducir, mantener o inflar la confianza en el modelo y considerar los casos extremos mismos que nos van a ayudar a encontrar una estrategia de explicabilidad y utilizar el diseño para mitigar estos casos extremos. Finalmente, considera cómo comunicamos al usuario la confianza en el resultado, siguiendo ciertos patrones. Y el día de hoy, este ya es el cierre de esta plática, definimos cómo podemos identificar si la inteligencia artificial va a agregar un valor único al producto, cómo traducir las necesidades de nuestros usuarios hacia los datos que son necesarios para entrenar un modelo y cómo podemos explicar el sistema de inteligencia artificial a nuestros usuarios. Como dijimos, hay 6 capítulos con mucho más que aprender, diseñar para errores, modelos mentales y dar control y retroalimentación al usuario. Y te invitamos a que te metas el día de hoy a la Liga del PAIR y los empieces primero a conocer, pero más importante, que los empieces a utilizar con tu equipo, ¿vale? Entonces, finalmente, solo queremos decirles que tengan confianza en sus habilidades para aprender sobre este tema, que investiguen, que cuestionen y encuentren la mejor solución. Y recomendamos que usen la guía y las hojas de trabajo para practicar y para inspiración. Esto es todo por hoy. El guidebook está disponible en internet. Seguirá evolucionando. Tenemos pensado ahí algunos anuncios importantes en los siguientes meses. Entonces, así que stay tuned. Y cada capítulo tiene estas hojas de ejercicio para que ustedes, con sus equipos, puedan empezar a aprender y puedan empezar a resolver los problemas a los que se están enfrentando. Les queremos dar muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos de platicar con ustedes el día de hoy y queremos abrir un espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, Pablo, Mario, Ale, por la sesión. Tenemos aquí algunas preguntas. Ya estamos casi en tiempo, pero la verdad es que están muy buenas. Y bueno, pues voy a írselas compartiendo una a una para que nos apoyen dando respuesta, ¿no? Nos escribe Cristina Higuera, dice, si se quieren desarrollar aplicaciones de IA teniendo como fuente de datos la información de Google Analytics, en este caso, ¿tienen alguna recomendación para facilitar la extracción continua de nueva información? Se tiene la API de Python, Google Analytics Reports, que he iniciado a explorar, pero ¿hay alguna recomendación adicional para facilitar trabajar con los datos de Google Analytics? Sí, gracias, Lulu. Probablemente puedo empezar y si mis colegas tienen algo que agregar. En general, a lo mejor lo que habla ahorita Pablo también de los términos y condiciones, o sea, cada producto tiene diferentes términos y condiciones. En el caso de Google, hay una parte que se llama Google Takeout, que si tú tienes tu cuenta de Analytics, es una forma de que tú puedes descargar todo tu perfil de Google, incluyendo tus cuentas en todos los productos, y generalmente este tipo de descarga es una descarga que es leída por una máquina, ¿no? El machine readable que le llaman. Entonces, una opción así, digamos, muy rápida que la puedes usar ya si no lo has intentado es esta cuenta de Google Analytics que tienes, descarga el takeout. Cuando lo descargas puedes seleccionar qué producto quieres. Yo te recomiendo empieza a lo mejor solo por Google Analytics y ve qué formato está. Generalmente es un formato JSON o leíble por la máquina, ¿no? Obvio que este solo te va a dar, digamos, la versión que descargaste ese día y no resuelve el problema de, oye, ¿cómo descargo de manera continua, programática mis datos, ¿no? Aquí es donde a lo mejor se puede elevar un poco el problema y es a lo mejor ver, como nos platicaba Alejandra, cuál es la necesidad de usuario, cuál es la necesidad, porque muchas veces
puede haber fuentes de datos alternativas que te puedan ayudar a resolver ese problema. No sé si Alejandro, Pablo, tengan algo más que agregar. Yo sí quiero agregar algo. Hay, dependiendo del servicio de Google Analytics que tú puedes llegar a utilizar, si de repente estás desarrollando en aplicaciones nativas, perdón, si estás utilizando o desarrollando aplicaciones nativas y de casualidad por ahí utilizas Firebase, y si utilizas Firebase Analytics para captar los eventos de tus aplicaciones, hay una integración en Firebase que tú puedes conectar Firebase con BigQuery de manera automática y la transferencia de datos se va haciendo, me parece, día con día de manera automatizada. Así también si utilizas Tag Manager, pues también puedes como conectarlo muy fácil con BigQuery. Y yo sé que suena un poquito descriptivo y no me gusta hablar de productos, pero cuando nosotros hablamos de Analytics, una de las maneras más fáciles para integrarlo con pipelines de ML, pues es a través de BigQuery, que es un data warehouse que además es pago por uso, es bastante económico, puedes ahí meter grandes volúmenes de información. Y puede ser que ahí mismo quieras hacer la generación de los modelos, porque se puede, o que los puedas exportar, ya sea a otras herramientas de aprendizaje supervisado o hasta a un dataset que tú vas a, que vas a hacer, que vas a utilizar en el entrenamiento de un lenguaje a la medida. Entonces, no me gusta por lo general recomendar un producto porque hay una gama de soluciones enorme, pero cuando hablamos de Google Analytics y no tienes como preferencia de utilizar alguna solución que ya tengas el día de hoy, BigQuery funciona muy bien. Gracias, Pablo. Pues si quieren pasamos a la siguiente pregunta. Nos pregunta Juan Márquez. ¿Cómo puede ser buena la IA para la predicción de eventos futuros y mala cuando se necesita la predictibilidad? Me encantó la pregunta. Adelante. Tienes un excelente punto. Usamos la misma palabra para las dos cosas, pero se refieren a dos conceptos diferentes. Una es, o sea, decir, bueno, creemos que este va a ser el clima de mañana, entonces o creemos que las acciones de esta compañía van a subir o bajar. Entonces estamos usando patrones o sea, tenemos muchísima información de todo lo que ha pasado en el pasado, y usamos eso o sea, hacemos un educated guess, adivinamos educadamente si los patrones de comportamiento siguen como estuvieron antes, entonces es probable que esto es lo que suceda. O sea, podemos nosotros decir, bueno, hemos visto que que los fines de semana suben los precios de los vuelos, entonces podemos recomendarte que compres en 3 semanas. Digo, no tengo idea si eso sea cierto, ¿eh? No asuman que tengo razón, pero digamos, pero no es 100%, o sea, sabemos que podemos estar mal. Definitivamente hay un rango de error. O sea, podemos decirte que mañana va a llover y puede no llover. Podemos decirte que una acción va a subir y no necesariamente y resulta que baja. Podemos decirte, o sea, entonces no es por eso es cierto rango de confianza. Decimos, si las cosas se mantienen igual, entonces podemos nosotros asumir que es probable que esta cosa suceda. Y cuando estoy hablando de predictibilidad, a lo que me refiero es a tener confianza de que siempre que pase una cosa va a pasar lo siguiente, que cuando nosotros tenemos control sobre el programa en todo momento, nosotros estamos definiendo las reglas, entonces sabemos que siempre que sea un círculo, entonces va a prenderse el foco verde porque nosotros especificamos esa regla. Y en cambio, cuando estás usando AI, lo que haces es que le metes muchos círculos, muchos cuadrados y le dices, general, cuando hay un círculo se tiene que prender el foco verde, pero hay veces que va a fallar porque a lo mejor el círculo no es perfectamente circular o cosas por el estilo. Entonces, a eso nos referimos. Espero que eso conteste tu pregunta, pero me encantó tu pregunta, así que gracias. Una pregunta, o nada más sí para los organizadores. Por ahí me dijeron que quizás el Q&A está deshabilitado para algunas personas en Zoom. Entonces, por si nada más podemos hacer como el double check ahí. Gracias, Pablo. Y gracias, Ale, por tu respuesta. Pasamos a la siguiente. Nos pregunta Carlos González. ¿Cómo se logran identificar los errores de la IA en grandes conjuntos de datos? Podemos varios contribuir, yo puedo empezar. Es un proceso iterativo. No es que, digamos, tengamos una herramienta
que digamos es la bala de plata y la apuntas a los datos y te dice si están perfectos o no. Y tiene que haber mucha interacción. Creo que la parte de hoy, si ven a los backgrounds de Alejandra, Pablo y mío, venimos de disciplinas muy diferentes y no es accidente que estemos trabajando en conjunto en estos temas, porque creemos que esa multidisciplinaridad es donde está esa magia que va a prevenir esos puntos ciegos en nuestras perspectivas, ¿no? Entonces, en este caso, no es solo si los datos no están balanceados o tienen sesgos. Les voy a dar un caso en concreto. En mi equipo trabajamos en la aplicación de Smart Reply, la primera versión que sacamos, y esta es la versión que cuando el sistema de AI lee tu correo, te da respuestas que pueden ser relevantes, cortas, ¿no? Entonces, la primera versión que sacamos del Smart Reply tenía ciertos sesgos entre profesiones y género. De hecho, por eso sacamos esos artículos que les mencioné, fue en base a esos descubrimientos. Así como en Quick Draw descubrimos que toda la gente dibujaba tenis y el modelo, tuvimos una experiencia similar que cuando lanzamos, metimos la pata y es normal, pero hay que corregirla rápido y aprender. Entonces metimos la pata donde el modelo decía, en inglés decía, oye, el ingeniero viene mañana y te da la opción, si él viene o si ella viene. Entonces el modelo tendía a sugerir ciertas ocupaciones a ciertos géneros, ¿no? Entonces, regresando a tu pregunta, a lo mejor la pregunta puede ser, oye, ¿cómo le quito el sesgo a los datos? ¿Cómo le quito el sesgo a los modelos? Y sí fue, y concretamente varias herramientas como las que mencionamos, como las de Faces, las de Quick Draw. A veces no escalan a los millones observaciones, hay que hacer un muestreo. Entonces hay varias técnicas de ciencia de datos. Yo diría en general, ciencia de datos, sabor vainilla común y corriente, es súper valiosa. Entonces, que alguien en tu equipo tenga buenas nociones de ciencia de datos y herramientas, hay muchísimas. Lo importante es saber qué tipo de preguntas y que esto es necesario, pero no es suficiente. Para concluir, en el caso de Smart Reply, no solo la respuesta fue cómo balanceamos los datos y cómo hacemos que los modelos tengan más sesgo. Ese ciclo de desarrollo de producto puede llevar meses. Entonces la pregunta es, oye, ¿qué hacemos? Ya lanzado el producto. Entonces, tienes dos opciones. Una es, quitas esa función y la apagas, y era una opción que teníamos. La otra, que fue una diseñadora de experiencia de usuario, ella dijo, oye, ¿por qué al modelo le decimos que en lugar de que nos ranquee entre si él va o si ella va o no, ¿por qué no le damos una opción de que diga sí y no? Entonces, le quitamos el sesgo, no quitándole el sesgo al modelo en esa versión como de parche, sino que simplemente la opción es, oye, el ingeniero, la ingeniera y me refiero a ingeniero porque en inglés la palabra ingeniero no tiene género, engineer. Entonces, engineer viene mañana, entonces el modelo decía yes o no, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo resolvimos la necesidad de usuario sin amplificar estos sesgos, y eso se cumplió, aunque la solución no fue nada técnicamente compleja. Y eso nos dio tiempo a desarrollar la investigación básica, los procesos de cómo seguir analizando, porque estábamos en lo que era el estado del arte, el reconocimiento de idioma. Entonces, esa es la parte por la cual esos equipos tienen que ser integrados. Entonces, para resumir esa pregunta es, sí hay herramientas. Nuestra recomendación y lo que el guidebook nos invita es a tener una visión de 360 grados de cómo hacer ese tipo de cosas, pero cómo incluir otras perspectivas y otras fases del producto que pueden ver con los modelos mentales, y otras cosas de las que hablamos el día de hoy. Y es una labor que nunca termina, ¿verdad, Mario? Es algo que tenemos que estar como siempre atentos. Siempre vamos a tener cierto data drift, siempre va a haber nuevos datos que el modelo nunca ha visto, siempre nos vamos a encontrar a nuevas condiciones a medida de que la solución va evolucionando, y tenemos que ser como conscientes de ello y proactivamente ir como mejorando la solución. Sí, y es algo, por eso tenemos que pensar desde dónde estamos consiguiendo los datos y empezar a considerar, ok, de dónde salieron esos datos, porque si estamos viendo que las personas que usan Google Assistant resulta que todos son de cierto tipo de personas que tienen mucho en común, o que tienen cierto tipo de acentos, entonces sabemos que no va a funcionar nuestro modelo para personas con acentos diferentes. Entonces, en este caso, por ejemplo, Google activamente, y sigue haciéndolo, trabajando en cómo hacemos para conseguir datos de esas personas que no están representadas. Entonces, sí, o sea, no, como dijo Mario, no hay una solución que resuelva todo. Facets puede ser muy útil para eso, como les mencionaba Mario, pero sí va a ser, ahora sí, mucho trabajo. Mucha suerte. Les deseo suerte, y ojalá también nos puedan contar qué aprendieron en el proceso.
Y a lo mejor sé que es larga la respuesta, pero es una pregunta muy relevante y que resume mucho lo que hemos hablado. Muchas organizaciones cuando trabajamos con startups o con empresas, la mayoría piensa que la parte de hacer Machine Learning AI es una parte grande. El hacer modelos, el entrenarlo es una parte muy, muy pequeñita. Entonces, cuando lo vemos como la inversión o hacia dónde va a ir el recurso humano, ese es el trabajo, esa es la chamba, o sea, es hacer todas estas partes de recopilar datos que no existen, de tener, y a lo que queremos decir es solo calibrar las expectativas, que no es un trabajo glamoroso de entrenar 3 capas de redes neuronales con una activación ReLU, y todo eso es importante y ese es un rol, pero ese es un rol de otros 5 roles en muchas otras áreas, todos esos en conjuntos en esta opción de iterar necesitan estar alineados y de nuevo, la necesidad de usuario es el North Star, solo para decirles que si ven que sus organizaciones, entre comillas, están invirtiendo mucho tiempo en todas esas áreas, están haciendo lo correcto. Si en sus organizaciones la mayoría del tiempo, la mayoría de discusiones son qué arquitecturas de red estamos usando, si son 3, 4 capas, es muy probable que tengan puntos ciegos y que haya que ponerle recursos a estas otras áreas de las cuales les hemos compartido y ese es el ciclo de vida. Muy bien, muchas gracias. Voy a darle aquí aceleración a las preguntas. Tenemos una más de Hugo Rodríguez que me parece muy interesante. Dice, ¿cuál es el valor que Google le da a las iniciativas éticas de IA como las de la Unión Europea o la UNESCO? ¿Cómo se empatan dichos principios con People Plus AI? Muchas gracias por tu pregunta, es una excelente pregunta, Hugo. Bueno, yo voy a dar mi percepción. Bueno, ahorita estuve viendo las recomendaciones o éticas de la Unión Europea, por ejemplo, y buscan, o sea, sus principales puntos es que vaya de acuerdo a las leyes, que no rompa ninguna leyes, que sea ético, entonces que respete los principios y valores éticos y que sea robusto. Y esas son, digo, yo sé que cada asociación tiene diferentes, pero en realidad sí, o sea, sí estamos tratando de lograr lo mismo con los AI principles. Podemos decirlo de diferentes maneras, podemos ordenarlo diferente y etcétera, pero nosotros, sí, los principios de AI de Google, por ejemplo, son ser socialmente conscientes y positivos, evitar evitar los prejuicios y tratar de evitar que esos lleguen a la tecnología, que los construyamos con seguridad en mente, ser responsables o sea, hacernos responsables de lo que estamos construyendo. Y bueno, también considerar privacidad, usar métodos científicos buenos y usar encargarnos de que los usos vayan de acuerdo a nuestros principios éticos. Entonces, tienen mucho en común, sí son diferentes, pero principalmente la manera en la que lo decimos puede ser diferente, pero realmente creo que lo que todos estamos tratando de lograr es lo mismo, es que sean, o sea, hacer las cosas de manera consciente, hacernos responsables, cuestionarnos y encargarnos de que las aplicaciones realmente ayuden y no beneficien a la humanidad o a nuestros usuarios y no tengan un impacto negativo y que estemos conscientes de de los problemas que tienen para que podamos evitarlos y podamos ir mejorando. Creo que, o sea, obviamente no podemos conectar cada uno con cada otro, pero creo que finalmente sí estamos tratando de lograr lo mismo y lo llamamos de diferentes maneras. Espero eso haya sido. Yo hasta cierto punto, Ale, y no sé qué opinas tú, pero hasta cierto punto pienso que el PAIR es el cómo al qué. Que no significa que si sigues PAIR, pues se van a aliviar todos tus problemas. Al final del día es una guía práctica. Es una serie de materiales que te van a ayudar a empezar a atacar estas necesidades o estos principios que pueden estar o no homologados entre diferentes organizaciones. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Ale? Sí, de hecho, lo que hablamos de la guía son menos principios y más estrategias, como dijiste tú. Los principios de AI de Google, sí, o sea, sí les recomiendo, los pueden ver. Lo que está tratando de el guidebook, lo que les presentamos, no son principios que deben de tener en general, sino cómo aplicar esos principios
a sus productos. Gracias, Pablo, tú lo explicaste muy bien. Gracias, Ale y Pablo. Tenemos todavía 2 preguntitas más. La primera es, ¿qué aplicaciones tiene ya en la parte comercial de los negocios business to business? Uy, un montón. Es el pan de todos los días y dependiendo de tu industria, pues puede que sea más commonplace o sea más cutting edge, ¿no? Por decirlo en inglés. Es decir, por ejemplo, en retail, quiero hacer un forecasting de la demanda, quiero saber cuánto voy a vender el siguiente mes, quiero tener un manejo de mis inventarios para hacer modelos de inteligencia artificial que puedan darme una idea de la demanda. Pero ¿sabes qué? También quiero hacer cosas de supply chain management y quiero entender cuál es el impacto en el mundo si el día de mañana se cierra el camino principal por los que viajan mis autobuses. Entonces, hay N cantidad de situaciones donde la programación básica no nos da las herramientas que necesitamos para hacer el trabajo. Entonces, dependiendo de tu industria, pues va a haber diferentes como soluciones que son ya muy establecidas, Next Best Offer, recomendaciones, cosas que ya la gran mayoría ya son problemas como entendidos y que ya estas soluciones de caja que tú nada más traes los datos, se entrenan y ya tienes la solución lista para ponerla frente a los usuarios de manera inicial. Y va a haber otras en donde quizás sí necesitas una estrategia más robusta de ciencia de datos, donde es más cutting edge, donde lo que estás tratando de resolver pues puede llegar a tener un alto grado de esfuerzo. Y no sé, ahí Mario, Ale, si quieran comentar algo adicional. Sí, yo puedo agregar algo y creo que la pregunta detrás de la pregunta ¿existen esas soluciones de las que Pablo habla? Pero también a nosotros nos ha tocado trabajar mucho en el campo en Latinoamérica, especialmente en nuestra aceleradora de startups y en la parte comercial con Pablo. Y creo que la pregunta que hay y no sé, me imagino que varios de ustedes en esta conferencia se identifican, si soy una organización donde quiero generar capacidades nuevas para poder aplicar la inteligencia artificial, ¿por dónde empiezo? Y lo que hemos visto es que hemos visto más éxito cuando estas nuevas tecnologías se adoptan de la mano del guidebook o de la guía al día de hoy. Y no por decirles, oye, el guidebook es lo mejor que puede haber habido y por haber, no. Simplemente habla a lo mejor de cierto hueco en la industria donde hay a lo mejor una sobreoferta de soluciones tecnológicas, pero no hay esta estrategia de la que Alejandra nos ha hablado o cómo operacionalizar estos principios éticos y responsables de AI, ¿no? O sea, sabemos que existen. De hecho, sabemos que, por ejemplo, el FERLAC ha lanzado varios y hay organismos a través del mundo. Y por otro lado, tenemos muchísimas soluciones tecnológicas. Entonces, el Guidebook es un primer acercamiento a cómo si soy. Y el caso concreto, si hablas de un software a la medida tipo Auto Machine Learning, donde tú traes los datos y la nube genera los modelos, hemos visto cuando se hace el lado del Guidebook, tiene más éxito. ¿Por qué? Porque diferentes roles empiezan a ver, oye, ¿cuál es la necesidad del usuario? ¿Qué queremos resolver? Y cuando defines éxito y lo tienes muy claro, una vez que lo defines, o sea, si lo puedes medir, lo puedes comprobar. Entonces, si definimos algo muy medible de cuál es la necesidad de usuario, cuando viene esta solución que ya funciona, digamos, sin que tú tengas que entrenar modelos, tienes. De lo contrario, al final terminas con un modelo que entrenaste en la nube y que tiene ciertas métricas estadísticas, pero se sabe que eso no siempre refleja lo que el usuario al final del día va a interpretar como éxito o no éxito o satisfactorio, ¿no? Entonces, el mayor valor es en esa interdisciplinaridad de hacer ese tipo de esfuerzos. Y la palabra de aliento es que muchas organizaciones que hemos apoyado y que hemos asesorado pueden sacar casos pilotos con los recursos existentes que tienen, con que una persona tenga interés en ciencia de datos, con que alguien sea programador, al final de cuentas tiene que ver más con las tomadoras y terminadoras de organizaciones que le metan recursos de personas de producto, de experiencia de usuario y no solo la parte técnica. Es donde hemos visto que realmente esos problemas no solo tienen éxito, sino que retroalimenta que esa organización tiene una capacidad que en unos meses no tenía y crea este ciclo virtuoso. Y creo que es algo que la gran mayoría de las organizaciones ya tienen como músculo. O sea, ya estamos como muy familiarizados con la idea de tener estas estructuras de diseño de soluciones para cosas como aplicaciones móviles o aplicaciones web o diferentes experiencias de cara al usuario. Entonces, ¿por qué debería ser diferente cuando hablamos de inteligencia artificial?
y se vuelve también un tema de manejo de riesgos para las organizaciones. Tener este tipo de controles al final del día puede llegar a subsanar algún riesgo de algún resultado no previsto al momento de ya operacionalizar un modelo. Muy bien, pues ya estamos por encima del tiempo. No me queda más que agradecer a Ale, a Mario y a Pablo por su tiempo. Esperamos seguirlos teniendo cerca en todas estas actividades que estamos haciendo sobre inteligencia artificial. Invitar a los asistentes a que nos acompañen en los siguientes talleres y charlas que tenemos programados en nuestras redes sociales de la Zona de Emprendimiento de Guadalajara. Gracias de nuevo a todos y esperamos verlos pronto. Que pasen bonita noche. Gracias. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias.